Bendiciones abundantes en este precioso día. Estamos en el foro Llegó la hora. Llegó la hora de decir la verdad, de llamar las cosas por su nombre, de decirle a lo bueno, bueno y a lo malo, malo. El día de hoy, como todos los foros de Llegó la hora, tenemos un solo propósito, de llegar hacia sus hogares, hasta ahí, hasta la intimidad de su casa, de su familia, con pensamientos, con conceptos totalmente que edificarán tu vida. Por eso traemos invitados especiales que tienen un recorrido, que son profesionales, que dominan el tema. Y el tema de hoy es la Biblia, un libro diferente. Estamos en el mes de la Biblia. Es uno de los pocos países a nivel mundial que se celebra el Día de la Biblia por decisión legal y está establecido dentro de nuestro parámetro jurídico que el último domingo del mes de septiembre se celebra el Día de la Biblia. Y por eso estamos tocando este tema tan importante, la Biblia, un libro diferente. Y tenemos dos invitados de lujo el día de hoy, invitados que ya han sido parte de este foro Llegó la hora. El pastor Marlon Saldívar. Pastor Marlon, un saludo para todos aquellos que nos están escuchando en los 18 departamentos, ahí en ese departamento número 19 también, en las diferentes aldeas, en los diferentes caseríos y en especial a dos aldeas para las cuales el foro Llegó la hora es cadena nacional, El Cedrito, Subirana, Lloro, en el departamento del mismo nombre. Pastor Marlon Saldívar. Un saludo para toda esta teleaudiencia que sábado a sábado están esperando realmente este programa, que realmente es inspirador, es desafiante, es revelador, y realmente yo me siento muy honrado con el pastor José Ángel Alfredo, ¿verdad? Y también con mi compañero hoy de dupla, que hoy, ¿verdad?, también está compartiendo con nosotros en este foro. Así que un saludo para todos y muchas bendiciones de parte de nuestro Dios. Bueno, ya días no miraba al pastor Marlon Saldívar y se le ha olvidado un poco mi nombre, pero mi nombre es Ángel Alfredo Andrade. Pero bueno, cualquiera nos equivocamos, ¿verdad? Pero son nuestros amigos y ambos tienen una característica y es que llevan el mismo nombre, ¿verdad? Marlon Saldívar y el pastor Marlon Irías. Pastor Marlon, un saludo a todos los que nos están escuchando en este foro de Llegó la hora. Muy buenas noches y bendiciones a todos los que nos están escuchando, a los que nos están dejando entrar a sus casas con esta gran oportunidad que Dios nos use de alguna manera para bendecir sus vidas y compartir con ustedes las cosas que en el camino de la vida como pastores hemos ido aprendiendo para ministrar al pueblo de Dios y para establecer su reino aquí en la tierra de manera sencilla y comprensible. Bueno, estaremos hablando con nuestros invitados especiales acerca de este tema maravilloso, la Biblia, ese legado dejado por nuestro Padre Celestial a cada uno de nosotros como un tesoro. Bueno, algunos dicen es un manual, es un instrumento que sirve de bendición al que lo lee y lo pone en práctica. 66 libros que tienen unas características, escritos por hombre, pero inspirados por el Espíritu Santo. Y el tema es la Biblia, un libro diferente. Estaremos conversando con nuestros panelistas el día de hoy, pero ¿por qué es diferente? Bueno, este libro es el único libro que tiene una autoría divina. Uno encuentra libros extraordinarios, escritos por hombres, pero con autoría humana. Pero el libro, la Biblia, 66 libros. 39 libros que conforman el Antiguo Testamento más 27, haciendo un total de 66, pero son un solo libro que fue escrito aproximadamente por 40 hombres, pero inspirado por el Espíritu Santo. Pastor Marlon Saldívar, ¿por qué la Biblia es un libro diferente? Bueno, me gustaría señalar un aspecto de una de las grandes características que tiene la Biblia. Y la característica que este libro tiene, como lo es la Biblia, es el hecho de que mientras uno lee la Biblia lo lee a uno. Realmente que algunos han establecido que la Biblia es como un espejo en el cual nuestra vida, nuestro estilo de vivir, nuestras acciones, nuestro pasado, nuestro presente,
está expuesto a la luz de esa palabra. Y esa es una particularidad en la cual uno, cuando entra a las páginas de la Biblia, prácticamente uno se siente como escudriñado, uno se siente examinado, uno se siente realmente de que es expuesto a la luz de esa verdad, y eso hace una particularidad especial acerca de la Biblia. Bueno, qué importante, ¿verdad? Algo que debemos recalcar con nuestros invitados es que, bueno, tenemos algo importante cuando leemos la Biblia. Uno puede leer algún libro acerca del éxito, puede leer libros que son muy buenos, pero nunca nos vamos a encontrar con el autor de ese libro. Quizás el autor ya murió, quizás el autor vive en otro continente, en otro país, pero cuando leemos la Biblia es el único libro en el cual el autor está frente a nosotros, con nosotros. ¡Qué maravilloso! Pastor Marlon, y hoy tenemos una dupla de Marlon, ¿verdad? Marlon Irías. ¿Por qué la Biblia, Pastor Marlon Irías, es un libro diferente? Bueno, por dos asuntos. La parte histórica. 40 hombres que en la mayoría de ellos ni siquiera se conocieron. Escrita en un lapso de tiempo de 1600 años, yendo más allá del trasfondo cultural, naciones distintas, y todas las escrituras se fue tejiendo bajo como rueditas de la misma cadena, eslabones de la misma cadena. Todas las escrituras trae el mismo mensaje, que es Jesucristo el Salvador del mundo. Entonces, cuando uno empieza a leer las escrituras y empieza a entender la profundidad, no la profundidad que mi cerebro pretende encontrar, sino la profundidad que el Espíritu Santo comienza a enseñarme, entonces entiendo que las escrituras es una palabra que tiene vida propia, que transforma una vida, que conquista al hombre para no pecar, que le enseña a uno a convivir, a entender, a desarrollar sabiduría, a detenerse, a decir no, a decir sí, a soñar, también a detenerme. Todo, por eso es especial, porque la escritura es viviente, tiene vida propia, establece parámetros para la vida del creyente, enriquece la vida, desarrolla temor de Jehová, me permite conocer al autor de sus palabras. Es decir, no existe manera de conocer al Dios del cielo si mi corazón y mi mente no pasan por esas páginas de lectura. Es imposible expandir mi vida de fe sin las escrituras, pastores. Amén. Qué importante. Y este tema crea pasión, ¿verdad? Miro aquí a nuestros invitados con mucho gozo, con mucho regocijo, hablando de un tema importante. El mejor regalo que Dios nos ha dejado es la Biblia. Por eso el tema de hoy es la Biblia, un libro diferente. Pastor Marlon Saldívar, queremos ahondar. ¿Por qué la Biblia es un libro diferente si lo comparamos con libros que han sido extraordinarios? Pero la Biblia es un libro diferente. Pastor Marlon. Sí, como mencionaba aquí el pastor Marlon Irías, hablaba acerca del tiempo en el que fue escrito esto. Fue escrita la Biblia y la condensación de los 66 libros, 39 del Antiguo Testamento y 27 del Nuevo Testamento. Hay un periodo de 1600 años, cerca de 40 o 42 autores diferentes que no coincidieron en el mismo lugar y en el mismo tiempo, sino de que Dios en diversas etapas, en diversos tiempos y en diversos continentes, porque también hay que considerar eso, de que Dios inspiró a estos hombres para poder revelarles lo que realmente Dios quería revelarles y que ellos pudieran registrar esto como una revelación escrita para poder llevar un mensaje central, el cual es el mensaje de la obra redentora de Dios, con el propósito de poder restablecer al hombre dentro de su propósito final
que realmente fue el propósito inicial, que realmente la creación de Adán y Eva pudieran ellos tener una vida eterna, pero que lamentablemente a causa del pecado esto se vio interrumpido, porque como lo dijo el apóstol Pablo, la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna, y Dios, para poder restablecer lo que inicialmente Él tenía definido para la humanidad, envía a su Hijo Jesucristo, especialmente como Jesús lo dijo, especialmente ahí en Lucas 19, de que el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. ¿Qué es lo que se había perdido? Pues se había perdido esa humanidad a consecuencia del pecado, y de que el hecho de que Él viniera a este mundo y habitar entre nosotros, como lo dice el evangelista Juan, ¿verdad?, era para que pudiéramos ver la gloria de Dios, y esa gloria de Dios se manifieste especialmente con el objetivo de que nosotros pudiéramos alcanzar esa gracia salvadora, que realmente en el propósito final de Dios es que nosotros pudiéramos tener eso que se llama la vida eterna. Y todo eso nosotros lo podemos ver cómo Dios lo traza, especialmente desde el Génesis hasta el Apocalipsis, con el propósito de poder restablecer el orden que a consecuencia del pecado del hombre pues se vio interrumpido, pero que Dios restaura ese orden a través de la persona de Jesús. Y eso hace especial, porque ese hilo redentor de Dios se manifiesta a través de las diversas etapas, o podría decirse, como lo dicen los teólogos, a través de esa revelación progresiva, podemos ir viendo cómo Dios concluye esa obra redentora, con Jesucristo en la cruz del Calvario, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y al final, ese es el objetivo final, de restaurar a la humanidad dentro de esa obra redentora. Eso es algo increíble de la manera como Dios lo hace y lo expresa a través dentro de toda su revelación escrita, desde Génesis hasta Apocalipsis. Bueno, por eso estamos con el tema La Biblia, un libro diferente. Pedimos a todos nuestros televidentes que el teléfono que aparece en pantalla, por favor, envíanos ahí su WhatsApp, por favor, no nos hablen, porque no podemos más que leer sus mensajes, sus opiniones y sus criterios a través del teléfono que aparece en pantalla, pero también a través del Facebook Live Ángel Alfredo Andrade. Estamos con dos pastores que me siento muy privilegiado de tenerlos el día de hoy. Son nuestros amigos, son nuestros compañeros de milicia, pero también son personas que conocemos su testimonio, que conocemos su incursión en este libro maravilloso, la Biblia. ¿Por qué la Biblia es un libro diferente? Pastor Marlon Irías. Queremos, Pastor Marlon, antes, saludar. Lidia Alvarado, nuestra esposa, nos está viendo y dice, excelente programa. Un saludo a los pastores, ¿verdad? Ahí tenemos, ya tenemos barra, ¿verdad? Así es. Y Blanca Alicia Andrade, nuestra madre, también está atenta y dice, bonito programa, que Dios les bendiga. Así que muchísimas gracias a todos nuestros televidentes que nos están escuchando en diferentes lugares de nuestro país y también fuera de nuestras fronteras patrias. Pastor Marlon, tenemos dos Marlon, ¿verdad? Pero Marlon Irías. Ok, mire, las escrituras es diferente porque establece respuestas de vida para lo que yo necesito. Esto no es religión, no es un asunto de que me voy a convertir en mejor persona. Las escrituras tienen vida propia y esa vida yo la necesito dentro de la mía. Necesito una interacción personal con Jesucristo. Yo sé que me salvó, yo sé que perdonó mis pecados, yo sé que pasé por la cruz, yo sé que he entrado al trono de gracia para encontrar oportuno socorro, yo sé que tengo un abogado que me defiende, yo sé un montón de cosas, pero más de eso, mi relación personal con la palabra de vida que me va a sostener durante todos mis desafíos. Yo como pastor, yo no logro entender cómo puede existir creyentes nacidos de nuevo que no leen la Biblia, que no tienen tiempo para establecer vida para ellos mismos. El hábito para leer las Escrituras es el mismito como el hábito que usted desarrolló para perder el tiempo en Facebook.
y en las redes sociales. Es lo mismito. Usted se metió a perder tiempo en Facebook, entonces métase también a invertir tiempo para aprovecharlo para la vida, porque algún día usted no va a poder leer las escrituras y necesita traer así al dedillo la palabra de vida que necesita. Yo soy bien claro a veces con Dios en mis necesidades, y yo le decía a Dios y le argumentaba, Señor, ¿y cómo es eso? ¿Cómo es el asunto de eso de que el principio de la sabiduría es el temor de Jehová? Y yo he predicado y hago esto, pero ¿cómo te temo? ¿De dónde agarro la fórmula para temerte? ¿Qué hay? ¿Cuántas veces tengo que ayunar? ¿Y cuántas horas de lectura bíblica? ¿Y cuántos cultos a la semana para lograr temerte? Y entonces, en esa necedad mía, porque a veces hay que neciar, entonces un día Dios me llevó a Deuteronomio 17:14. Y ahí comenzó la historia, leyendo yo sin querer queriendo, abrí ahí, y mis ojos, ¡boom!, se prendieron del versículo 14, la historia donde mucho tiempo antes de entrar el pueblo de Dios a la tierra prometida, Dios les dice, y cuando entren a la tierra prometida y deseen tener un rey como tienen las demás naciones alrededor de ustedes, dice, no van a poner el rey que ustedes quieran, van a poner el rey que yo quiero. Y sigue la historia del oro, de la plata, de las mujeres y todo. Pero dice, y cuando ese rey se siente en el trono, dice, él va a escribir del original un libro, y él va a leer en ese libro todos los días de su vida para que aprendan a temer a Jehová. Y entonces, desde ese entonces, predico que no se puede temer a Jehová si no lo conocemos a través de lo que yo leo en las Escrituras. Y entonces la Biblia tiene respuestas. La gente lo dice, es que en la Biblia encontramos todo. Bueno, pero es que hay que encontrar realmente lo que uno necesita, no lo que uno quiere. Por eso las Escrituras se convierte en un libro sin igual. Hay que disfrutarlo. Mire, marque su Biblia. Ese es mi hacha, mi machete, mi lápiz. Es mío, es algo muy personal. En mi casa todo el mundo tiene su Biblia, pero yo no me gusta compartirla con nadie, y no me le gusta que nadie me la arrugue. Si la arrugo, que se arrugue en mis manos. Y de esa manera, miren, yo me sostengo. Cuando he tenido los desafíos más grandes de mi vida, yo me he sostenido porque he traído a mi mente y a mi espíritu una palabra que había leído con anterioridad. Y boom, entonces empiezo a entender que estoy de pie. Empiezo a cobrar vida cuando Pablo dice que estamos derribados, pero no destruidos. Sí. Y entonces, en lo natural no entiendo eso, pero en el mundo del espíritu sé que hay un Dios que está conmigo. Entonces, por eso es que las Escrituras es un libro sin igual. Amén. Sí. Qué bueno. La Biblia, un libro diferente. Estamos con nuestros pastores invitados en este tema tan especial. La Biblia, un libro diferente. Bueno, yo podría decir que la Biblia contiene la mente de Dios. Uno encuentra libros extraordinarios que le motivan y dice uno, ¡wow! ¡Qué extraordinario libro! Pero es mente de hombres, que tiene límite. Pero la mente de Dios es una mente totalmente ilimitada. Y ahí en la Biblia encontramos la mente de Dios. Normalmente cuando uno lee un buen libro, lo que hace es recomendarlo. Y dice, mira, te recomiendo este libro. Pero la persona a la cual le recomendamos nos pregunta, bueno, pero ¿por qué me lo recomendás? ¿Qué encontraste en ese libro que lo consideras tan bueno? ¿Por qué estamos hablando bajo el tema la Biblia, un libro diferente? ¿Por qué podemos recomendar a nuestros televidentes leer la Biblia? Apocalipsis capítulo 1, versículo 3 nos dice, bienaventurados los que leen, los que escuchan y los que guardan. Y la palabra bienaventurado quiere decir varias veces bendecido. O sea, hay algo extraordinario, es un libro diferente, porque algunos libros uno puede salir muy motivado, pero este libro transforma nuestra alma. No hay un solo libro
por mucha mente extraordinaria, por mucho coeficiente intelectual que tenga el autor de un libro, el único libro que puede transformar nuestra vida es aquel que nos encuentra con el que transforma, Jesucristo. Y es importante porque tanto el Antiguo Testamento como el Nuevo Testamento, el tema principal se llama Jesucristo. Así es. En el Antiguo Testamento es una sombra de lo que iba a venir, sí. Jesucristo nos encuentra con el Salvador. Y por eso estamos diciendo que la Biblia es un libro diferente. La pregunta, quiero cambiársela a nuestros dos panelistas. ¿Por qué recomendarían un libro? Y quiero decir que aquí mi querido amigo Marlon Saldívar me ha regalado ya varios libros. Así es. Que ya días no lo hago. Que ya días no lo hace, pero por eso lo estamos motivando. Así es. Vamos a retomar. Yo también, ¿verdad? Amén. Ya tiene ofertantes. Pero cuando me ha regalado un libro, me ha dicho, este libro es bueno por esto y por esto, ¿verdad? Pero el principal libro sigue siendo la Biblia. Así es. La pregunta para nuestros invitados, para nuestros panelistas, ¿por qué recomendaríamos la Biblia como el principal libro a las personas que nos están escuchando? Pastor Marlon Saldívar. Estaba pensando especialmente cuando estaba formulando la pregunta en el Salmo 19, porque en el Salmo 19, en el versículo 7 al versículo 9, realmente hay una declaración muy hermosa que hace el salmista aquí. Uh-huh. Y creo que la ley de Jehová es perfecta. Exactamente, ¿verdad? La ley de Jehová es perfecta que convierte el alma. El alma. ¿Verdad? En el hebreo convertir significa, es teshuvah, ¿verdad? Es shub, que es volverse del camino que normalmente nosotros decidimos tomar. Cada quien tomó su camino, decía el apóstol Pablo, ¿verdad? Todos nos extraviamos porque cada quien tomó su camino, pero la Biblia tiene esa particularidad en el sentido de que puede ser capaz el hecho de que nosotros podamos, por muy bajo que hayamos caído o por muy endurecido que pueda estar nuestro corazón, cuando esa palabra entra, el escritor de Hebreos dice que es cual espada de dos filos, que penetra, tiene esa particularidad de poder discernir las intenciones del corazón y puede realmente exponer al ser humano a la necesidad que tiene de reencontrarse con su Creador. Al igual que en algún momento determinado, los que hoy estamos aquí compartiendo este foro, nos dimos cuenta de que delante de nuestro Creador nosotros estábamos faltos y lo único que pudimos hacer en ese acto de intercambio, mientras su Hijo Jesús entregó su vida totalmente para nosotros, lo único que nosotros podíamos darle era sencillamente nuestra historia de pecaminosidad a Él. Pero fuimos conscientes de la necesidad que teníamos de rendirnos, de convertirnos, de volvernos de nuestro mal camino y regresar a Él, ¿verdad? Con una actitud de arrepentimiento, de confesión y de constricción. Y fue así como realmente nosotros le entregamos totalmente nuestra vida. ¿Por qué? Porque ese libro, del cual pudiera yo decir que se los recomiendo, es porque tiene ese efecto. Convierte el alma, pero también dice algo más aquí. Podría decir muchas cosas, especialmente en esos 3 versos, pero sé que también el pastor Marlon Irías tiene mucho más que aportar en ese sentido. Pero quiero concluir con el verso 7, porque dice que el testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio. Al sencillo. Sabio al sencillo. Amén. Hay una historia de un amigo mío que se vio impactado porque él tenía un empleado, un trabajador que no tenía educación. Este amigo mío era un ingeniero civil y ya tenía una posición de privilegio en una institución gubernamental. Y ese era su chofer. Y entonces hicieron en un viaje, y en un viaje este ingeniero venía haciéndole preguntas a ese conductor de autobús, del vehículo, y le sorprendió a él la manera de cómo este hombre le respondía. Notaba realmente de que esta persona tenía ilustración, tenía conocimiento, tenía experiencia, a pesar de no tener educación. Que cuando él llegó a su casa, lo único que pudo hacer fue ir a su biblioteca, tomar una Biblia que había guardado por muchos años y comenzar a leerla. Y ese fue el inicio que Dios utilizó para poder traerlo a los pies de Dios y poder tomar esa decisión.
¿Por qué? Porque realmente la palabra de Dios hace sabios, nos da la sabiduría y la sabiduría eterna, ¿verdad? Muchos andan buscando la sabiduría humana, académica, profesional, científica, pero cuán importante es poder compenetrarse en la lectura y en el estudio, meditación y reflexión de la palabra del Señor para encontrar esa sabiduría que solamente Dios nos las puede dar a través de su palabra. Amén. Estamos por qué recomendar la Biblia, y el pastor Marlon ha sido bastante amplio, pero el pastor también, Marlon Iría, está preparado. Pero antes del pastor Marlon Iría, queremos leer algunos mensajes. Dice Amali: Dios les bendiga, pastores. Los vemos desde Arizona, Atlántida. Un saludo para Arizona, Atlántida. La Biblia, dice, es un libro diferente. Su actor principal es Dios, no un ser humano. 66 libros, 40 escritores, todos comparten el mensaje central entre la relación de Dios y la humanidad. También dice: buenas noches, un abrazo a mi pastor Marlon Iría, que Dios le guíe siempre, de parte de César Elvire. Mire, tiene barra el pastor Marlon, ¿verdad? Queremos que esta respuesta nos la dé el pastor Marlon Irías después de estos consejos comerciales, porque llegó la hora de dar este primer espacio para continuar con este tema en el foro. Llegó la hora. Y nos vemos. Por favor, no nos cambie de canal y los esperamos después de estos consejos comerciales.